Algunos me dicen, eso no puede hacerse solo en 4 años. ¿Quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en 4 años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, de la transición social, de la transición energética, de la construcción de una democracia multicolor. Es la primera vez que le oigo algo realista a Petro, en el sentido de que los marcos de política económica, los marcos normativos del país, no pueden facilitar o no facilitan transformaciones como las que él ha prometido. Me explico. Hoy, por ejemplo, ya hay una realidad. El Senado de la República, que arranca el 20 de julio del año 2022, tiene unas fuerzas claramente divididas. Es más, contando al menudeo, es probable que las fuerzas mayoritarias no estén con Gustavo Petro. No solo porque tenemos una coalición de prácticamente todos los partidos tradicionales respaldando a Federico Gutiérrez, sino porque incluso seguramente sectores del Partido Verde no van a ser todos unánimes alrededor de Petro. De tal forma que ese es un marco restrictivo de entrada que ya es un condicionante al resultado que haya en la campaña presidencial. Un condicionante, digámoslo, también de la misma forma corre para Federico Gutiérrez o para cualquier otro de los candidatos que llegan a imponerse. O sea, que hay un marco restrictivo ya en materia legislativa. Para no hablar de otras cosas, por ejemplo, en términos constitucionales, una reforma constitucional en el sistema pensional es una ley estatutaria que va a requerir unas mayorías más allá de las absolutas y 8 vueltas de discusión. Entonces, cuando usted se va aproximando a cosas que Petro ha prometido y que ha de hecho de ellas su discurso de campaña y empieza a ver todos estos marcos restrictivos, no solamente en el legislativo, no solamente en términos jurídicos, en términos de el control constitucional que pueden tener, y más grave aún, en términos de la política económica que nos rige, pues usted empieza a ver que las cosas que Petro está planteando empiezan a tomar en el tiempo una serie de ejecutorias que pueden no ser tan expeditas como las que aparentemente se muestran cuando se hacen los discursos en las tarimas. Es decir, que 4 años no le van a alcanzar definitivamente para llevar a cabo todos esos cambios que él quiere hacer. Es que mire, Diego, los daños que se le ha hecho a Colombia en materia económica, que datan de hace 30 años, son enormes. Transformar y convertir este neoliberalismo rampante al que se ha metido al país, cambiarlo o prometer que usted lo puede cambiar en 4 años, es un error muy grande. Es más, he visto que en términos de la política económica, las esencias de ella, que son la política monetaria, la política cambiaria, sobre todo la política fiscal, yo no veo incluso en el programa de Petro unas propuestas contundentes y claramente contradictorias. O sea que es evidente que reversar, que destorcer, que desenredar el nudo gordiano en que se ha convertido toda la política neoliberal en distintas materias no es un asunto fácil. Me explico. El tema del empleo. El crecimiento de la economía tiene que ir ligado al crecimiento del empleo. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar un empleo cuando el país prácticamente ha tratado de libre comercio, no solamente con los Estados Unidos, sino con la Unión Europea, tiene restricciones productivas enormes ante una competencia que le otorgó sin aranceles a competidores extranjeros, incluso Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, u otros de ese estilo? Entonces estamos hablando de unos marcos de política que se me antoja, Diego, que son los mismos que de alguna manera está enfrentando Gabriel Boric en Chile. ¿Sí? Claro, sí, Aurelio, pero lo que nos está preparando entonces Gustavo Petro es para un periodo presidencial más largo de 4 años, como lo ordena la Constitución. Pues yo realmente no infiero eso. Hay sectores, sobre todo de la derecha, que dicen que Petro está hablando pues de que se va a volver un dictador y yo no me atrevo a pensar eso. Yo creo que Petro se está más bien curando en salud, diciéndole a sus seguidores
aquellos que tenían pescadito en el barrio del Pibe Valderrama, pero para que los oigan los de todo el país, que las promesas que ha hecho, pues no sé qué tan fácilmente se puedan concretar en su periodo. Y óiganlo bien, Diego, si esas promesas que él hizo no las logra concretar, él dice que apenas va a poder sembrar las transiciones. No sabemos si esa frustración le pueda permitir a un continuador de las políticas de Petro ganar las elecciones presidenciales del 2026. Entonces, aquí realmente lo único que uno puede tomar como una cosa cierta es que Petro le ha advertido al país que sus propuestas a duras penas llegarán a sembrar los cimientos de lo que él llama una transición, con todas las restricciones, ojo, legislativo, constitucionales, de política económica, de mercados globales, de tratados de libre comercio, de OCDE, de OTAN, de TIAR, como para solo mencionar algunas de las que están como marcos restrictivos a la política pública en el país que él podrá modificar. Me parece que más bien es una alerta. Y algo muy importante, Diego, y permítame si me alargo un poquito. Si usted se mete en la mente del orador, usted lo que encuentra es que lo que él tiene en la cabeza realmente es que está empezando a ver que lo que ha prometido no lo va a poder cumplir. Bueno, pero eso es también echarse al Cristo a las espaldas, Aurelio, porque de una vez le está diciendo a sus posibles electores, mire, lo que yo prometo no lo voy a poder cumplir, entonces, ¿para qué van a votar por mí? Pues sí, pero ese ya es un problema de él. Yo diría que, pues, o sea, pues estamos preguntando, Diego, si fue que se le fueron las luces. Pues si usted, para utilizar un lenguaje coloquial, pues si usted me quiere decir que se le fueron las luces, pues bueno, yo de pronto se lo digo que se le chispoteó, para decir como dice el Chapulín, se le chispoteó eso que él tiene ya in pectore, y es que él está viendo que todo eso que ha prometido no lo puede cumplir. Es más, Diego, si usted mira, por ejemplo, un ejercicio que hizo para el dominical de ayer el periódico El Espectador sobre las propuestas fiscales de los distintos candidatos, si usted mira incluso la propuesta de Petro es una propuesta bastante, digamos, modesta en términos de transformaciones. Petro, a lo sumo, se diferencia de personas como Fajardo, por ejemplo, en que él habla de aumentar el recaudo en un 5% del Producto Interno Bruto en términos de impuestos. Eso significa aumentar los impuestos en 50 billones o algo más de pesos. Habrá una, digamos, obediencia civil para que él pueda ir hasta allá. Son todas interrogantes que empiezan a aparecer, pero a mí me parece que es muy realmente relevante tomar nota de que ya hay claridad de que hay un marco restrictivo. Es que el 13 de marzo fue la primera elección y ese 13 de marzo marcó un Congreso, un legislativo que francamente está en una situación miti-miti para cualquiera que llegue. Y me refiero no solamente a Federico Gutiérrez o a Gustavo Petro, inclúyame ahí al ingeniero Hernández o al profesor Fajardo, que son los 4 más opcionados. Sí, pero usted que es un analista político que conoce muy bien la izquierda colombiana, que incluso conoce muy bien a Gustavo Petro, ¿no le da el miedo a aquel que tienen muchos de que 4 años no son suficientes, cambio de constitución, me quedo 8, después 16, y ahí lo tendremos eternamente? No, yo no conozco mucho a Petro. Es más, yo creo que realmente casi que él ni él mismo se conoce bien. ¿Sí? Yo no lo conozco mucho, de verdad no soy un experto en eso. He sido un observador y he sido un contradictor de él en la política, especialmente contradictor desde el foco de la izquierda. Yo creo que Petro no representa realmente, y él mismo lo dice, que él no es de izquierda, él ha dicho que él es un liberal progresista, en fin, que él no es de izquierda, ha dicho es más, que en el pacto histórico los únicos que son de izquierda son el Polo y la Unión Patriótica, que él no es de izquierda, que él es como una especie de eje dentro de ese pacto histórico. Entonces, yo podría decir esto, no, yo no veo que en el país haya condiciones para eso. Yo no creo que en Colombia haya condiciones para que alguien se prorrogue en el poder, pero además hay unos controles constitucionales. Por ejemplo, supongamos en el caso más hipotético, cercano a lo que usted me pregunta, que Petro con esos propósitos convoque una constituyente. Tiene que tener un respaldo y de todas maneras una constituyente tiene que ser citada con el visto bueno del Congreso, con el visto bueno del legislativo y tiene un control constitucional previo.
de si no se trata de sustituir la Constitución. Entonces, el asunto no es tan fácil. Yo por eso creo una cosa, Diego, que es la primera vez que la voy a decir. Yo creo que las élites colombianas, a mí me llama la atención que hay gente que dice, no, es que ese es el candidato del grupo tal, no, ese es el candidato del grupo tal, ese es el candidato de los tal, no, ese es el candidato de los otros, no. Yo creo que las élites colombianas y extranjeras, las de la cúpula, en últimas piensan, dicen, da lo mismo cualquiera, porque los marcos restrictivos son tales que al final de cuentas, pues de pronto hay algunos desarrollos de políticas sociales, una mejora en subsidios, algo de óvulos para las poblaciones más vulnerables, pero los marcos generales, el país todavía le falta mucho para que haya un proceso real de transformación de esos marcos restrictivos en los que el país se ha venido circunscribiendo en su desarrollo político, económico, social y democrático. Pues ahí está la opinión de Aurelio Suárez, comentarista, analista político, catedrático, un hombre que está metido y que analiza con esos puntos tan cruciales sobre esto que creó polémica en las últimas horas en Colombia. Aurelio, la mejor de las suertes. Muchas gracias por esta entrevista.